La Iglesia Presbiteriana, Jezreel, de Cosamaloapan, Veracruz, les da la bienvenida al programa radial Pastos Verdes. Queremos compartir contigo el alimento que hay en la palabra de Dios para el alma cansada. Comenzamos. Buenos días, sábado 25 de julio. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Hermano Andrés, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pastor, buenos días, amada audiencia, amados hermanos, pues estamos aquí nuevamente en su programa Pastos Verdes y pues le damos la más cordial bienvenida. Pues por Pastos Verdes es presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de aquí de Cosamaloapan y les saluda su hermano en Cristo, Andrés Joachín Zamudio, y nuestro pastor Israel Salgado Castillo, que ya nos tuvo el honor de saludarnos. Y pues vamos a ver este hermoso tema, pastor. Así es, hoy vamos a hablar sobre el tema de la fidelidad de Dios, un atributo de Dios de los más hermosos, un atributo de nuestro Dios que pues permite que nosotros podamos vivir en este mundo, poder comunicarnos con Él. Es un tema que nosotros necesitamos escuchar constantemente, porque constantemente nosotros estamos viviendo situaciones en donde las cosas fallan, las personas fallan, los planes que nosotros tenemos fallan, y es bueno escuchar este tema de la fidelidad de Dios porque sabemos que hay algo que Dios no va a hacer nunca, que es fallar a sus promesas, hermano. Ok, pues el tema de hoy es que pues necesitamos escuchar una y otra vez porque vivimos rodeados de personas y circunstancias que nos fallan. Hablamos de la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces alguien ha prometido algo y no ha cumplido? Un amigo que promete llamar y no llama, un socio de negocios da su palabra y luego se la retira. Incluso muchas veces personas que juraron amor eterno terminan rompiendo esa promesa. Vivimos en un mundo donde la palabra empeñada ya casi no vale nada. Y no solo en el mundo que nos rodea, sino si somos sinceros, también nosotros mismos hemos sido infieles muchas veces a nuestras propias promesas, a nuestros propósitos y sobre todo a Dios. Le hemos fallado con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestro compromiso. Pero en medio de este panorama tan desolador hay una verdad que brilla como un faro en la oscuridad. Dios nunca falla. Escucharemos lo que Deuteronomio 7:9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y ese es el tema que vamos a meditar el día de hoy. Y pastor, vamos a orar. Ok, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido abrir nuestros ojos una vez más, y a nosotros por permitirnos estar aquí en la radio, Señor, para transmitir tu palabra, Señor, de acuerdo a tus propósitos, Señor. Y mira que vamos a ver un tema, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Siempre eres, y seguirás siendo fiel en todos los tiempos, Señor. Gracias te damos y ponemos en tus manos tu bendita palabra con este tema, Padre, para que sea de edificación, Señor, para todos los que nos escuchen y que lo tomen de buen agrado, Padre, y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pastor, ¿comenzamos? Sí, así es. Pues vamos a dar inicio al tema de hoy, la fidelidad de Dios. Y vamos a ver que la fidelidad de Dios es parte de su carácter. Leímos hace un momento, o escuchamos hace un momento, lo que dice Deuteronomio 7:9, donde nos recuerda que Dios es un Dios fiel. Y esta frase dice Dios fiel. No nos dice solamente o simplemente que Dios hace cosas fieles, sino que Él es fiel en su esencia. Forma parte de su misma naturaleza. Esto significa que si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser Dios, pues es imposible separar la fidelidad de quien es Él. Por eso el apóstol Pablo escribió estas palabras tan poderosas en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, que dice así:
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese es un consuelo muy grande, porque nuestra infidelidad, nuestras fallas, no cambia la fidelidad de Dios. Él sigue siendo fiel aunque nosotros fallemos, porque negarse a sí mismo le sería imposible. Dios no puede prometer algo y luego dejar de cumplirlo, porque dejaría, no es parte de su naturaleza, ¿sí? Y vamos a profundizar un poco más en este asunto de la fidelidad de Dios, en este atributo de Dios. La Biblia habla de la fidelidad de Dios como si fuera una vestimenta que Él lleva puesta. Ojo, no es que sea así, pero es como una comparación, como si fuera una vestimenta que lo rodea, por lo que dice el Salmo 89:8, que dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Por eso es la idea, ¿no? De que como si Dios estuviera vestido, o la fidelidad fuera una ropa que Él lleva puesta. Algo hermoso sucede cuando Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo. Esa misma fidelidad lo acompaña. El profeta Isaías, hablando del Mesías, en el capítulo 11, versículo 5, dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto es hablando de Jesucristo, que estaba siendo anunciado en su venida. Es decir, Jesús vino a la tierra vestido, por así decirlo, para seguir con esa misma idea, vino vestido de fidelidad. Todo en Él, en Cristo, refleja ese carácter fiel del Padre. Hay un versículo también que me encanta, que dice el Salmo 36:5, y describe el alcance de esa fidelidad. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Es decir, está mucho más allá, mucho más alto que nosotros. Piensen, querida audiencia, en la inmensidad de esto. La fidelidad de Dios no tiene límite que nosotros podamos medir. Va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Él nunca olvida una promesa, nunca falla, nunca vacila y nunca se retracta de su palabra. Esto lo confirma un pasaje muy fuerte que encontramos en Números 23:19, y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La respuesta es obvia, es un rotundo no. ¿Qué diferencia tan grande con nosotros los seres humanos? Nosotros prometemos y a veces nos arrepentimos o cambiamos de opinión o simplemente no tenemos la capacidad de cumplir. Dios no. Lo que Él dice, lo cumple siempre. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que la Biblia nos ofrece acerca de la fidelidad de Dios. Fíjense, el primer ejemplo: hace miles de años, después de que terminara el diluvio, Dios le dice a Noé en Génesis 8:22: mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Y hasta el día de hoy, cada año que pasa, cada cambio de estación, cada amanecer y cada atardecer, son testigos silenciosos de que Dios ha cumplido esa promesa sin falta. El segundo ejemplo es todavía más impresionante. Dios le habló a Abraham en Génesis 15, 13 al 16, y le anunció algo muy específico: que sus descendientes serían esclavos en tierra extraña, pero que después de 400 años Dios los liberaría. Pasaron los siglos. El pueblo de Israel gimió bajo la esclavitud en Egipto, sudando entre los hornos de ladrillos.
¿Se había olvidado Dios de su promesa? Bueno, ahora escuchemos lo que dice Éxodo 12:41. Y el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de ese país. Y es asombroso porque dice en el mismo día, ni un día antes ni un día después. Así de precisa es la fidelidad de Dios. El tercer ejemplo nos lleva al corazón mismo del Evangelio, porque el profeta Isaías anunció siglos antes de que sucediera, en el capítulo 7, versículo 14, lo siguiente: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pasaron más siglos todavía, pero cuando llegó el momento exacto que Dios había determinado, sucedió. Como dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Querido oyente, si Dios cumplió promesas que tomaron cientos de años en realizarse, ¿no crees que también cumplirá las promesas que nos ha hecho a nosotros hoy? Su palabra dice en Hebreos 10:23 que debemos de retener o mantener firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, que decimos tener. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Como Dios es fiel en cumplir lo que promete, nosotros podemos mantenernos firmes en la esperanza de Dios. Dios es veraz, Dios es verdadero. La promesa de su palabra es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Pero lo cierto es que una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, y otra muy distinta es actuar de acuerdo con ella. Y aquí es donde se complica para nosotros, porque a veces a nosotros nos cuesta creer. Nos es difícil creer, a pesar de que tenemos las promesas de Dios y que Él es fiel en cumplirlas, nos cuesta trabajo. Y es importante ser honestos, porque hay momentos en la vida en donde creer en la fidelidad de Dios no es fácil. Ni siquiera para los que llevan años caminando con Él. Es cierto, miren, hay temporadas donde nuestra fe es puesta a prueba con dureza. Los ojos se nos llenan de lágrimas que nos impiden ver las señales del amor de Dios en nuestra vida. Los planes que tanto anhelábamos se derrumban. Personas en las que confiábamos nos fallan. A veces hasta un hermano en la fe nos ha traicionado. Y en esos momentos es fácil sentirnos como quien camina a tientas en la oscuridad. Por eso, para esos momentos, tengamos presente el texto de Isaías 50:10. Y dice: ¿Quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Ahora fíjense que el versículo no dice el que anda en luz, dice el que anda en tinieblas. Es decir, es completamente normal atravesar momentos oscuros. Lo importante no es que dejemos de sentir la oscuridad, sino en quién decidimos apoyarnos mientras estamos en ella. Aunque usted ahora no pueda armonizar los misteriosos tratos de Dios con las declaraciones de su amor, espere en Él para obtener más luz. En su tiempo apropiado le será declarado. Jesús mismo le dijo a Pedro en Juan 13:7, cuando Pedro no entendía lo que su maestro estaba haciendo. Jesús le dijo: lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida que hoy no entendemos,
Pero con el tiempo, muchas veces, Él nos permite ver el propósito detrás de esto. Y miren, aunque no siempre lo veamos en esta vida, porque muchas veces no lo vamos a ver, podemos confiar en que Dios no ha abandonado a sus hijos. Hermano Andrés. Oye, pastor, pues hemos visto la fidelidad que Dios ha tenido con su pueblo en los tiempos pasados, pero ¿cómo podemos ver la fidelidad de Dios para su iglesia en el día de hoy? Sí, hermano, hemos visto ejemplos de cómo Dios fue fiel en cumplir sus promesas y eso para nosotros es un ancla, pero bien ha dicho usted, ¿cómo podemos ver la fidelidad de Dios para su iglesia el día de hoy? Vamos a ver 3 formas concretas en que la Biblia nos dice que Dios es fiel hacia su pueblo. Lo vemos lo vemos desde que Cristo vino, lo vemos en la actualidad y lo seguiremos viendo mientras este mundo permanezca y Cristo no regrese por su pueblo. La primera forma es que Dios es fiel en preservarnos. Pablo escribió en 1 Corintios 1:9 lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Esto significa que nuestra seguridad como creyentes no depende de nuestra propia fuerza para perseverar, sino de la fidelidad de aquel que nos llamó. Dado que Dios ha prometido a su Hijo que le dará por herencia un pueblo, Dios le prometió a Jesucristo darle por herencia un pueblo para librarlos del pecado y la condenación y hacerlos participantes de la vida eterna en gloria. Como Dios prometió eso, entonces es seguro que Él, Dios, no permitirá que ninguno de ellos perezca. Así que Dios muestra su fidelidad en preservar a los que son de Cristo. La segunda manera en que Dios muestra su fidelidad es en la disciplina. La disciplina es parte de la vida del cristiano. La fidelidad de Dios no se muestra solamente cuando nos da cosas buenas. También se muestra en la disciplina, porque su corrección viene de su amor, no de su enojo. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro, querida audiencia y hermanos. La disciplina de Dios no es producto de su enojo, es producto de su amor. El Salmo 119, versículo 75 dice así: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Dios es tan fiel cuando retiene algo como cuando da algo. Él es fiel en enviar tristeza y también en dar alegría. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, es su fidelidad la que lo empuña. Reconocer esto significa que nos humillemos ante Él sabiendo que merecemos su corrección, y en lugar de murmurar, le agradecemos por ellos, porque somos pecadores, aún estando en Cristo, seguimos pecando, tenemos que arrepentirnos, pero muchas veces Dios tiene que usar la disciplina para enderezar nuestro camino. Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino que también es fiel al enviarlas. Nuevamente el Salmo 89, 32 y 33 dice: Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. ¡Qué verdad tan profunda! Cuando Dios permite una corrección en nuestra vida, no es porque nos haya dejado de amar, es precisamente porque Él es fiel a su pacto de amor con nosotros, que a veces incluye la disciplina, así como un padre disciplina al hijo que ama. Y la tercera forma es que Dios es fiel en glorificarnos. Es decir,
en llevarnos hasta el final del camino. Esto encaja con lo que veíamos en un principio, que Dios es fiel en preservarnos. En 1 Tesalonicenses 5:24, Pablo dice lo siguiente: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Ahora, la referencia inmediata del versículo 24 es el versículo 23. ¿Y de qué nos habla el versículo 33? De que los santos son guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice que Dios, el fiel, es fiel y lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Precisamente eso, guardar a los santos de manera irreprensible para la venida de Cristo. Dios no trata con nosotros basado en nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino por su amor a su propio grande nombre. Romanos 8:30 nos muestra cómo Dios a los que ama les asegura la glorificación. Y dice así: a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ahora, algo importante, aquí Pablo está usando el tiempo pasado. No dice glorificará, sino que dice glorificó. ¿Por qué Pablo lo pone así? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira a Pablo a ponerlo en tiempo pasado? Precisamente para mostrarnos la seguridad. Porque ponerlo en tiempo pasado es algo que ya pasó. Entonces Dios usa este tiempo pasado para decir: la glorificación es segura. Si tú fuiste predestinado, llamado por Dios, entonces tú has sido justificado y ya está asegurada tu glorificación. Por eso Pablo dice: también glorificó en tiempo pasado. Y miren, esa misma confianza fue la que sostuvo a Pablo cuando ya al final de su vida, enfrentando pruebas difíciles, pudo decir esto en 2 Timoteo 1:12: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la clase de confianza que Dios quiere que nosotros también tengamos, no una confianza en nuestras propias fuerzas, sino en el carácter fiel de Dios. Ahora aquí quiero hacer una advertencia solemne, querida audiencia. La palabra de Dios no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Así fue con los individuos como Faraón, Coré, Acán y muchos otros semejantes a estos, que se les advirtió que se apartaran del pecado, no lo hicieron y vinieron las terribles consecuencias. Así será con nosotros, a menos que hayamos huido a Cristo en busca de refugio. Si no lo hacemos así, la llama eterna del lago de fuego será con certeza nuestra porción. ¿Por qué? Porque Dios es fiel también para cumplir sus amenazas. Pero podemos escapar de esa condenación si nosotros vamos a Cristo. Ahora, querida audiencia, mientras cerramos el programa de hoy, quiero dejarles una pregunta para reflexionar esta semana. ¿Estamos realmente descansando en la fidelidad de Dios o solo la aceptamos como una verdad teórica? Porque una cosa es decir, creo que Dios es fiel, y otra muy distinta es vivir confiados en esa verdad. Dejar de angustiarnos por el mañana, dejar de murmurar en medio de la prueba y entregar nuestras cargas en las manos de aquel que nunca falla. El apóstol Pedro nos anima con estas palabras en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que dice así: así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador,
y hagan el bien. Fíjense, los que sufren por hacer la voluntad de Dios, es decir, aquellos que están poniendo su confianza en el Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros en medio del sufrimiento? Encomendar nuestra alma a nuestro Dios y seguir haciendo el bien. Que esto no nos desanime de decir, ¿qué caso tiene que yo me mantenga fiel al Señor si me está yendo mal? No, aun cuando yo no entienda lo que estoy viviendo, yo seguiré confiando en el Señor y seguiré haciendo el bien. Encomendar nuestra alma al fiel Creador. Esa es la invitación de hoy, querida audiencia. No importa lo que estemos atravesando en este momento, una enfermedad, una pérdida, una incertidumbre económica o un conflicto familiar, podemos descansar en que el Dios que ha sido fiel a lo largo de toda la historia seguirá siendo fiel con nosotros. Que esta semana podamos caminar confiados, sabiendo que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y que grande es su fidelidad, tal como lo declara Lamentaciones 3, 22 y 23. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Pastos Verdes. Los esperamos la próxima semana con más tiempos juntos, descansando juntos a aguas de reposo. Que la paz de Dios reine en sus corazones. Pastor, ¿nos despedimos? Sí, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por lo que hemos escuchado, Señor, a través de esta breve meditación, Señor. Cuán grande es tu fidelidad, Señor. Por tu fidelidad, Señor, es que el mundo todavía existe. Por tu fidelidad es que nosotros no hemos sido todavía consumidos en tu furor, Señor. Tu fidelidad, tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Gracias te damos por ser fiel a tus promesas a pesar de nuestras fallas. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros constantemente estamos fallando, Señor, olvidando tu palabra, tú eres fiel en cumplir, Señor, lo que has prometido, preservarnos hasta que lleguemos a la meta, Señor. Y también gracias porque en tu fidelidad has decidido, Señor, disciplinarnos para nuestro propio bien, pero que nos asegura, Señor, que la meta vamos a cruzar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el próximo programa de Pastos Verdes, para el alma cansada. El Señor Jesucristo les bendiga. Este programa fue presentado por la Iglesia Presbiteriana Jezreel de Cosamaloapan, Veracruz. Ubicada en Avenida Cipriano Villasana 210 entre Libertad y La Cañada. Hasta la próxima.